Hola gente, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos estás mirando. Bienvenidos a What's Next. Un aplauso, por favor. Estamos muy emocionados porque ahora vamos a tener una conversación bastante buena. Coméntanos, Joni. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, siendo sinceros a los tres, nos ha dolido. Nos duele hablarlo y confesarlo. Y es de que estamos cansados de ser cristianos. Demasiado cansados. Sí, hartos. Sí. Ya, es más, acá se acaba. Perdónenme a todos los que nos siguen, de verdad. Este Estamos es nuestro cansados. último podcast. Ese es el último. Cristiano. Cristiano. Porque No, pero hablando, queremos hablar de este tema porque si bien es cierto, muchas veces siendo cristianos nos sentimos nosotros muy agotados. Es una carga bastante grande, es una responsabilidad bastante amplia. Sí. Sobre todo nosotros que servimos ya en la iglesia, a veces se torna un poco complicado el poder, no sé, tal vez venir todos los sábados a la iglesia o venir todos los domingos. Es más, venir los días de ensayo, los días de reunión, los días de servicios de media semana, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Y hoy queremos hablar un poco acerca de ese cansancio que tenemos todos, Los cristianos. los cristianos. Ajá. Bueno, si no eres cristiano también, Y el no cristiano. y no cristiano. Sí, y piensa que, o sea, es una hipótesis, que eso se puede presentar incluso más en iglesias pequeñas, Ujú. iglesias medianas, donde no hay quizás mucha gente en el servicio. Entonces, y como le dicen en los negocios, ¿no? Te vuelves todista y estás Claro. en todas. Espera, concepto de definición todista. Estás en todas. Ah, Claro. Dices, cortaste. Haces todo de todo. Exacto. bueno, A la eres vez. mil oficios. Exacto. Sí. Y pues llegas a un punto de mantener esa rutina y sí llegar a ser cansado. Sí. La verdad es que creo que una persona que se cansa de ser cristiano, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Es porque realmente servimos con tiempo completo en otras palabras, o sea, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra Como mente, prioridad. con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu. Y es por eso que llegamos a cansarnos. Nos llegamos a fatigar y todo lo demás, ¿no? Entonces, Pastor Jonathan, Fío, y yo claramente servimos en la iglesia de manera íntegra, ¿no? Y fines de semana es difícil que nosotros, como quizás otras personas, tienen la posibilidad de poder vacacionar, ¿no? O irse, no me van a decir nada si es que no voy hoy día a la iglesia, Claro. ¿no? O este Pero domingo no se va a notar ni mi presencia, ¿no? Y no quiere decir que nosotros somos importantes, ¿eh? O sea, no O quiere decir que nosotros indispensables. somos indispensables, sino que nos hemos acostumbrado a tener ese servicio continuo en la iglesia. Es un compromiso. Sí, yo creo que más que todo es compromiso, ¿no? El poder saber de que estamos de cierta forma comprometidos a una labor en especial, ¿no? Una labor importante. Y si bien es cierto, a veces cansa, igual que todo en realidad, ¿no? Justo hablábamos antes de comenzar a grabar, que lo que cansa más siempre es la rutina, ¿no? Y hay algo muy especial dentro de ese concepto de rutina, que si bien es cierto, a mí por ejemplo una vez sí me pasó que me comencé a cansar, de verdad que estaba bien cansado, y recordé una parte en la Biblia donde dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios en nuestra vida, y fue como un flashazo a la mente de decir, ok, eso quiere decir que Dios se renueva cada día, ¿no? Entonces eso cambió mi perspectiva al 100% en realidad de todo lo que era la iglesia, de lo que era servir en la iglesia, ¿no? Ya no lo veía simplemente como algo de venir
rutinariamente a Sí. servir o a tocar o a grabar o a producir o lo que sea, sino que era como que estaba siempre expectante de lo que podía pasar ese día, ¿no? Sí. Una cosa esa es lo que dices, ¿no? Lo que la rutina es un gran enemigo. Depende, ¿no? Yo considero, si tú tienes una rutina y estamos hablando de que todo cristiano también se cansa, quiere decir que también tenemos derecho a cansarnos. Y por algo la Biblia dice, pues, ¿no? Que Dios, cuando se acaben nuestras fuerzas, Dios va a renovar nuestras fuerzas. Pero el primer requisito para que pueda Dios renovar nuestras fuerzas es que nos cansemos. Claro. Una cosa así, ¿no? Estemos cero fuerzas. Pero en realidad es eso, porque en realidad si no, ¿qué renuevas? Claro, que O sea, si es que no hay fuerzas para renovar, Claro. si estás completamente tranquilo, sin esa más, es como que, Si estás- ¿qué renuevo, no? Claro. Es que es en la escasez de algo donde Dios está supliendo. Así es. Y es precisamente, yo creo que el cansancio sí lo considero como una prueba que todo cristiano pasa. Porque, o sea, dejas y literalmente dejas de hacerlo en tus fuerzas y lo haces en las fuerzas de Dios. Ujú. Porque humanamente, o sea, aquí todos, los tres, no solo servimos en la iglesia, sino también trabajamos, estudiamos, estamos con la familia, otras actividades, emprendemos. Estamos también en todas, pero, o sea, eso no sería posible si es que lo haríamos en nuestras fuerzas. Amén. Ujú. Y o sea, ahora, yo cuando me he cansado, y yo me ¿Cuándo te has cansado? ¿De quién te has cansado? ¿De quién te has cansado? Eso estaba No, bravo. ¿cuándo? ¿Cuándo ¿Cuándo? te ¿Ya? has ¿De quién? cansado? Sí, Otro día, ¿ya? Otro día. Otro día, por favor. A ver, O quién te cansa en la iglesia. No, ¿de qué te has cansado de la qué te has iglesia? cansado de la iglesia? ¿De qué? No, ¿de qué? ay, ya, yo llegué a un punto de, es que hay tipos de cansancio, pero el cansancio donde un día no quería ir a la iglesia, es más, quería hasta darme, me enfermé y, y entonces, y ya no voy a ministrar en alabanza, ya tampoco en kids y todo eso. Pero he llegado a un punto de cansarme yo pienso que fue por las personas con quienes me rodeaba. Ahí pones un efecto. Estaba... O sea, el de dificultades técnicas, cansas. otra vez. Sí, es que cuando te rodeas de gente que no va a la iglesia, Ujú. para ellos normal están llevando su vida y ahí no, en su vida no está como que ir a la iglesia. Ujú. Y ellos te preguntan, oye, ¿y vas a la iglesia? ¿Y haces esto? ¡Guau! ¿Y no tienes tiempo para ti? ¿No tienes tiempo para tu familia? Y uno como que se empieza a cuestionar y dice, sí es cierto, ¿no? Y ya lo empiezas a ver como que, oye, pero estoy aquí. Incluso hasta la misma familia es una Wow. presión, porque yo les confieso que he recibido comentarios hace un tiempo, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Te pagan? Cosas así. Entonces, y es como que entra a tu mente y te empiezas a cuestionar y dices, ahora, es cierto, ¿no? No, y le empiezas a dar como que la razón. Wow. Pero ahí es donde algo que me confrontó mucho fue precisamente en que yo estaba cansada, sí, y llegué a un punto donde a la vez del cansancio se sumaron otras cosas más, porque sin querer me estaba como que alejando de la esencia. Y ahí fue donde pasaron otras cosas más, como que pruebas, y que me hicieron buscar más de Dios. Y Claro. justo en buscar más de Dios fue donde empezaron a aumentar mis ganas y volver otra vez a mi foco, a mi centro. Y ahí a la par fue como que, ok, me alejo de estas personas. O sea, empezar como que a ser más selectiva en mi círculo de amigos. Claro. Y eso en general. Algo que rescato de lo que has dicho es que cuando te dijeron, ¿acaso te pagan? Dijiste eso, ¿no? ¿Acaso Ujú. te pagan por lo que haces? Ujú. Y creo, y ahí se me entendió un poquito. Y cuando a mí ahora sí, a partir de ahora, si me dicen eso,
yo voy a decir, la qué chévere. ¿Por qué? Porque lo hago tan bien que ellos piensan que me pagan. Qué buena, Claro. qué buena. Entonces ya cambia mi perspectiva, ¿no? O sea, o me entrego, mi compromiso es tan fuerte como un trabajo que pareciera que me pagan. Entonces estoy haciendo bien la Ay, cosa, qué ¿no? buena, me Claro. siento bien. Sí, de hecho, Ajá. o sea, hay mucha gente que piensa que servir en la iglesia siempre tiene que tener una retribución monetaria, ¿no? Ya, bueno, en mi caso, yo ya después de mucho tiempo comencé a recibir esa retribución por mi chamba, en realidad todo mi trabajo en la iglesia. Pero al principio no era así. Al principio sí era mi servicio así ad honorem, como dicen ahora, ¿no? Pero Con las son prácticas. revelaciones power, ¿ah? Porque Sí. es como que yo te pregunto, Pastor Jonathan, Escaleta, ¿a usted, no le digan a nadie. ¿a usted le están pagando en su iglesia? Lo veremos. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos. No, pero una de las cosas, creo yo que me ayudó a entender mucho el servicio en la iglesia fue eso, porque de cierta forma muchos creemos que es solamente darnos en el momento del servicio, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasó fue de que comencé a servir tanto en la iglesia, me involucré tanto en la iglesia, que llegó a un punto en el cual ya no tenía tiempo para hacer mi trabajo, ¿no? O sea, lo que en realidad no era ad honorem, ¿no? Y yo me acuerdo que en un tiempo siempre le decía, yo conversaba con Dios y decía, ok, ya estoy cansado, ¿no? Y sí, en algún momento se lo dije, o sea, en realidad sí se lo dije, le dije, ¿sabes qué? Estoy harto. Fueron nuestras oraciones. Ya estoy harto, ya basta, le dije. Ya basta. Ya no más. suficiente, le dije. Ya no más, por Sí. favor. Y fue como que desde ese momento hubo algo muy especial, que fue como que se me abrieron los ojos totalmente a todo lo que estaba pasando a causa de mi servicio, ¿no? Y entendí esa parte donde dice de que toda persona que sirve, o sea, parafraseándolo, dice que toda persona que sirve en la casa de Dios siempre es bien retribuido. Y yo lo comencé a ver, porque, o sea, al principio no lo ves porque, bueno, dices, ok, estoy viviendo con mis papás, no me falta nada. Y como que comencé a encadenar todo y dije, claro, no falta nada en mi casa, pero soy yo el que está encargado de la edición de los videos, de las transmisiones. Soy yo el que está encargado del sonido, que si no fuese por mi servicio, tal vez no habría los mismos ingresos en casa. Estoy haciendo ad honorem cosas con mi papá en su empresa, aparte en la iglesia y todo lo demás, y eso está retribuyendo a mi casa, y eso, por causa de eso, es de que me está cayendo a mí también la bendición, ¿no? Entonces fue como que en ese momento cambió mi perspectiva y dije, ok, está bien, sí, no me pagan, pero Dios no es deudor de nadie, ¿no? Claro. Y lo comencé a sentir así en realidad, y fue un tiempo muy bonito. Wow. Y ahora que pues ya se abrieron las puertas para poder trabajar dentro de la planilla de la iglesia, creo que me ha llevado a ser muy humilde. O sea, creo que mi servicio y el estar, lo voy a decir así, tal vez muchos me van a criticar por esto, de repente quizás, pero a veces estar cansado de ser cristiano retribuye más. Porque en el cansancio es donde encuentras ese Dios de descanso, ¿no? Es como Wow. dice en la Biblia, justo acá lo tengo, y dice en Mateo 11:28, dice, no, o sea, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Y es justo lo que decía Josué, ¿no? O sea, si es que no estoy cansado, si no tengo una carga, ¿cómo voy a ir a Dios a descansar si ya estoy descansando en mí? ¿No? O sea, si yo estoy descansando en mí, ¿cómo voy a ir a Dios a descansar si no me siento cansado? Entonces creo que es muy importante en la vida de un cristiano sentirse cansado para comenzar a conocer más a un Dios de descanso. Excelente. Sí. Qué buena Eso palabra, estuvo bonito. Pastor. Y quiero añadir esto un poco en lo que dice Eclesiastés.
¿Qué dices, Eclesiastés. ¿Qué dice? Dice. Está escrito, a ver, está escrito por el hombre más sabio del mundo. ¿Y qué dice? Y ahí dice. ¿En qué parte? Este es un preámbulo bien grande. ¿Y qué dice? ¿En qué Dios. capítulo? Justo podía decir y usted no está interrumpiendo. O sea, trata de explicar el primer capítulo y segundo de todo el trabajo que ha costado Salomón en construir el reino que tiene. ¿Y qué dice? Ajá. Y ya, espera, es que para leer esa parte, y al final dice, después de decir, ¿por qué hago tanto esto? ¿Por qué construyo tanto? ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué la vida es así? Y es un tema existencial. Pues está cansado el pata. Ya. Y termina diciendo, Dios, en capítulo 2, versículo 26, Dios da sabiduría conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido y es como perseguir el viento. Antes de eso, dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida, ojo, y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. O sea, ya puede estar en la iglesia, en donde sea. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. O sea, al final el sabio, después de, como todos nosotros, porque sabe que nos cansamos, dice, al final todo eso viene de la mano de Dios. Y guarda mucha relación con lo que el pastor Jonathan dice, y es que... Joni nomás. Dice que debemos regresar a Jesús, a los que están cansados. Uh-huh. Y es prácticamente lo que dice Eclesiastés 1 y 2 y justo en este versículo. Sí, una de las cosas creo que es importante tener en cuenta es de que de cierta forma, como decía, ¿no? Estar cansados te lleva a conocer mejor a Dios. Sí. Ese es uno. Pero también hay que aprender a reconocer que Dios está en todo, ¿no? O sea, la bendición de Dios en nuestra vida está desde el momento en el cual podemos respirar, ¿no? O sea, si es que puedes respirar, si es que estás vivo, ya es una bendición. Que de por sí, digamos, es como que tu retribución al servicio, ¿no? Entonces, por eso es de que hay mucha sabiduría en ese versículo que leíste, porque nosotros como seres humanos nos va a pasar muchas ocasiones, y seguro a muchos que están en servicio en sus iglesias les ha pasado, que llevan tanto tiempo sirviendo que sus mismos papás le dicen, no, oye, ándate a la iglesia, ya, ándate a vivir, que ellos te mantengan. Que no le hayan dicho eso, no sirvió en la iglesia. Exacto. Como dice en un corazón, si no sirves para morir, digo, si no sirves para servir, no sirves. No sirves. Si no sirves, no sirves para vivir. Mejor como dice... Si no sirves, no sirves. Mejor como dice nuestro pastor Iván. Si no sirves, no sirves. No sirves. Así de sencillo. Uh-huh. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba... Ok. Entonces, creo que hay un punto en el cual, como seres humanos, nos enfocamos a que todo tiene que ser retribuido monetariamente o en algo físico, ¿me entiendes? O sea, en algo que podamos palpar, que te diga, mira, ¿sabes qué? Gracias por tu servicio, tómate pago. Sí. ¿Entiendes? Pero en las cosas de Dios, muchas ocasiones no funciona así, sino que Él provee a nuestra vida, ¿no? Él es el Dios proveedor. Y en muchas ocasiones no vemos la provisión como tal, pensamos que es solamente monetaria. Y eso creo que es una de las partes importantes por las cuales el ser humano muchas ocasiones llega a renegar con Dios. Porque dice, mira, tanto te sirvo y ¿para cuándo? Pues, ¿no? ¿Y el billete para cuándo? Porque los cristianos ya no lloran. Los cristianos facturan. Ya, pero, o sea, sí es importante. ¿Por qué? Porque la sabiduría que te dan en ese versículo es impactante, el poder comenzar a reconocer que tal vez tu provisión, tu pago, no es el hecho de que te den billetes, de que te den dinero, sino es el hecho de que puedas estar vivo, que tu familia siga bien. A eso quería llegar. ¿Me entiendes? O sea, que ese día llegues a tu casa y tengas comida,
o sea, no es porque tu papá dijo, ok, sabes que hoy día comemos tacu tacu y puso un tacu tacu en la mesa, sino que hubo algo en otra dimensión, espiritualmente hablando, que fue como que intervino para que ese día haya la provisión necesaria para tu casa, para que en tu mesa haya un tacu tacu. ¿Me entiendes? Así Los que no es. saben qué es tacu tacu, buscan en internet. Es Los buenazo. que nos ven de otros países. ¿No? Sí. Pero Ok. añadiendo a lo que has dicho, sí. Muchas veces creemos que Dios nos va a bendecir como queremos, pero cuando realmente ya nos está bendiciendo como lo necesitamos. Ajá. Exacto. Es que, a ver, justo mencionabas de que a veces nos enfocamos en recibir algo monetario, Ajá. pero creo que ese no es el sentido del servicio, porque, o sea, sí, más bien nos desviamos si es que pensamos que Dios nos va a retribuir con algo monetario. Sí. Es como me aluciné como un jugador de fútbol. ¿Quién A ver. ya? Pero así me va por el otro lado. Cuando creemos que Dios nos va a bendecir por aquí, nos sorprende y nos bendice por otro lado. Mientras menos busquemos la intención de nosotros lucrar con lo que hacemos para Dios, es mejor. cuando Dios va a poner sus ojos en nosotros y nos va a sorprender más de lo que nosotros pensamos. Hay algo- Sí. Hay algo muy importante en lo que dijiste y lo voy a parafrasear de la siguiente manera. Que... a ver cómo lo digo. El cansancio Sí. cristiano te da humildad, Yeah. pero el descanso humano te da soberbia. Wow. Bueno, ¿Sabes por qué? Mm. Porque cuando tú estás cansado, dices, ok, voy a poner en práctica el venid a mí los que están cansados. Pero si comienzas a ser todista, yoyista, y comienzas a decir, no, sí puedo hacerlo, sí lo hago, y lo hago, y sigues haciendo, y por más que estás cansado, es como que te dicen, oye, pero está bien, si quieres te ayudo. No te preocupes, yo puedo. Es como que estás negando de que hay un Dios de descanso. sí. Y te comienza, o sea, sin querer, comienzas a llenarte de soberbia a tal punto que cuando necesites de Dios, vas a pensar en ti como Dios. Wow. Y las ¿Me personas, entiendes? a partir de ahí, Sí, y pasa mucho en realidad, o sea, yo creo que es algo que pasa en la vida de todos. Pero, ya que nos gana el tiempo, vamos a finalizar con la grandiosa pregunta. Yo sé que les gusta que dure bastante, pero estamos cansados. Así que, chicos, what's next? What's next, Jojo? Ok. Hoy somos tres. Hoy somos tres. Y no hay nadie detrás de cámaras. Y creo que con lo que entendemos en este podcast es que tenemos derecho a cansarnos, pero muchas veces nuestro cansancio debe reposar en el corazón de Jesús. Eso es lo que yo me quedo en este podcast. ¿Fío? Ya. Sí, tenemos derecho a sentirnos cansados. Recuerden que en nuestra debilidad Dios se hace aún más fuerte y que es en ese cansancio donde Él se quiere glorificar y quiere revelarse a tu vida. Entonces, ¿qué hacer con el cansancio? Buscar a Dios y llenarte de Él, Amén. recargarte de Él. Así es. What's next, Tony? Yo me quedaría en un what's next, en qué sigue, con justo esto de buscar al Dios de descanso. Porque creo que es la característica menos buscada dentro de los cristianos. O sea, todos siempre buscan un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de salvación, de sanidad, un Dios de guerra, un Dios que pueda librar sus batallas, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos cansados, no lo buscamos a Él. Entonces, creo que yo sí me quedo con eso, buscar a un Dios de descanso en todo momento. No solamente con las cosas de la iglesia, no solamente con respecto a nuestro servicio de Dios, con nuestra asistencia a la iglesia, con todo lo que implica, que nos llamen cristianos, que nos llamen seguidores de Jesús,
sino también en toda nuestra vida, ¿no? O sea, cuando nos sintamos cansados, la misma Biblia lo dice, ¿no? Sí. Lleva tus cargas a mí y yo te voy a dar descanso, así de sencillo. Y yo creo que me quedo con eso. El Jesús de descanso, buscar a Jesús de descanso. Y después de este podcast nos vamos a descansar a la selvita. Ok. No. No, porque hay que trabajar. Toca trabajar. Sí. Pero bueno, nada, hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de What's Next. Esperemos que estén disfrutando de cada uno de los episodios, que todo lo que estamos tratando sea de gran ayuda para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como next.hyo, en YouTube y en Spotify como What's Next Podcast, y bueno, en nuestras redes sociales personales si es que así lo desearan. Y pues nos vemos en un próximo episodio con un nuevo invitado aquí en What's Next.